Buenas noches a nuestros amigos, a nuestras amigas. Queremos darles la más cordial bienvenida, agradecerles muchísimo por haberse conectado a este espacio de nuestra organización, la Unidad Popular. En esta noche queremos analizar un tema que nos parece muy importante por la coyuntura, por el presente y por el futuro de nuestro país, que tiene que ver con las izquierdas, el papel de las izquierdas frente al gobierno de Guillermo Lasso. Les hemos invitado en esta noche a Giovanni Atarihuana, quien es director nacional de Unidad Popular, ex asambleísta nacional constituyente, y también se encuentra aquí junto a nosotros María José Machado, conocida en las redes sociales como Pepita Machado. Ella es abogada y es activista de la Coalición de Mujeres del Ecuador. También se va a conectar en breves minutos Salvador Quispe, quien también está invitado y es asambleísta nacional por el movimiento Pachacuti. Agradecemos a todos nuestros amigos, nuestras amigas que se han conectado en estos momentos ya a nuestras redes sociales con la finalidad de poder intercambiar opiniones, puntos de vista. Pueden escribirnos a nuestra página de Facebook para poder transmitir sus opiniones, sus inquietudes también a nuestros invitados. Buenas noches, Pepita. Buenas noches, Giovanni. Gracias por estar aquí junto a nosotros. Y quisiera partir de una pregunta. ¿Tendrían en este espacio unos 7 minutos, por favor, para que puedan desarrollar sus opiniones? En el momento actual, en el escenario actual, luego de la intervención del presidente Lasso el día domingo, su posesión el día lunes en la Asamblea Nacional, digamos, dos discursos bastante distintos, mientras el día domingo habló de las concesiones, de las privatizaciones, de la apertura de nuestro país, el día lunes habló de los temas de la democracia, de la libertad, del respeto, entre otros aspectos. ¿Cuál es la perspectiva? Y quisiera iniciar con Pepita. ¿Cuál es tu análisis de lo que significará en este escenario el gobierno de Guillermo Lasso? Buenas noches, Pepita. Bienvenida. Buenas noches, Natasha. Buenas noches, Giovanni. Es un gusto compartir con ustedes esta mesa de análisis de lo que se viene en los próximos 4 años de gobierno. Efectivamente, yo creo que a muchos nos ha sorprendido el discurso de posesión presidencial porque tiene algunos elementos que son un poco paradójicos en relación con puntos que están dentro del plan de gobierno de Guillermo Lasso y también con algunas alianzas que ya se han hecho públicas en estos días y acciones que ya se van concretando en estas primeras horas de gobierno. En el discurso escuchamos varias alusiones, por ejemplo, a la situación de la desnutrición infantil, de las brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad, la situación de las mujeres trabajadoras, la vivencia de desigualdades y de violencias contra las mujeres, la situación de las personas trabajadoras, la pobreza y una serie de problemáticas sociales que las tenemos bien identificadas y que están en este momento muy agravadas por la situación de crisis económica y por la gestión política de la crisis sanitaria que ha sido de desastre realmente y que ha profundizado los grandes problemas que tiene este país. Entonces, los desafíos son muchos. Me parece que uno de los elementos centrales del discurso de Lasso es esta promesa de vacunar en 100 días a 9 millones de ecuatorianas y ecuatorianos, que creo que si se logra va a ser algo que le va a brindar mucha legitimidad al gobierno, pero lo que nos llama la atención es que este discurso de Guillermo Lasso, que habla mucho de la política pública, de las cuestiones de la igualdad y no discriminación, es un poco paradójico, contrasta con los elementos que están en el plan de gobierno. Por ejemplo, vemos venir ya una serie de privatizaciones de sectores estratégicos, también se habla de la participación del sector privado
en la seguridad social. Hay alianzas políticas con actores que están abiertamente en contra de las izquierdas y de las apuestas de las izquierdas por la igualdad, por la no discriminación, por políticas sociales y económicas mucho más fuertes. Y concretamente en cuanto a los derechos de las mujeres también, hay por una parte este discurso políticamente correcto que creo que ya ha permeado bastante en el ámbito de lo políticamente correcto, que es el de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y por ejemplo, la superación de las brechas de desigualdad en el trabajo, la brecha salarial, la discriminación en espacios de decisión. Esas son algunas cuestiones que se posicionan, pero por otro lado vemos una conformación del gabinete que ya lo denunció la periodista Isabela Ponce, 28 personas en el gabinete, apenas 7 mujeres, y es un gabinete cuya conformación sí responde a sectores medios altos del país y también a una conformación masculina y blanco mestiza. Entonces podemos ver más o menos qué sectores son los que están representados, ¿no? Con la excepción de algunas personas que vienen de ciudades como Cuenca o la presencia de Mae Montaño. Me parece que es un gabinete algo elitista. Entonces, esas son otras cosas que hay que considerar. Y no hay un posicionamiento claro en los temas más urgentes para la agenda de las mujeres ecuatorianas, como por ejemplo, qué va a pasar con la despenalización del aborto por violación, cuál va a ser la posición del presidente, que ha dicho ya que va a respetar el Estado laico, respecto del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, cómo se va a garantizar que efectivamente el fallo de la Corte Constitucional sea respetado. Entonces a mí sí me preocupan algunas cosas, por ejemplo, la visión que se tienen, que tienen los aliados de Lazo, por ejemplo, de qué está pasando con las universidades que están tomadas por las izquierdas y esta oferta de eliminar la CENESID, de eliminar toda estructura que impida a las y los jóvenes de estudiar lo que deseen, ejerciendo para ellos su libertad, cuando sabemos que son más bien los determinantes socioeconómicos y las desigualdades estructurales las que impiden el acceso a la educación superior, que ciertamente ha sido también un puntal importante en la formación ideológica de cuadros de izquierda, sobre todo en las universidades públicas. Entonces creo que por ahora lo que veo es que puede ser que el presidente Lazo acomoda un poco el discurso dependiendo de en qué foro está, que el discurso que se dio en la posesión presidencial mostró la voluntad de conciliar, pero sí fue como firme en tratar de distanciarse del régimen anterior, del autoritarismo, habló mucho de la democracia, habló mucho también del respeto de la institucionalidad, pero cómo eso va a poder conciliarse y cómo efectivamente se va a poder trabajar en políticas públicas de igualdad, de no discriminación, que promuevan la movilidad social, si la agenda es la privatizadora. Ya sabemos los resultados de ese tipo de gobiernos, no solamente en la región, sino en nuestro mismo país, todo lo que pasó en los 90 con la serie de gobiernos neoliberales que tuvimos, con esta agenda de desprestigio, de desmantelamiento de lo público, de privatización y de consecuente empobrecimiento por el encarecimiento en general del costo de la vida y de los servicios básicos para las y los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Pepita. Exactamente 7 minutos. Salvador, bienvenido. Muy buenas noches. No sé si nos escuchas. Hola Natasha, Sí. buenas noches. La escucho bien, Hola, sí. Salvador. Buenas noches, bienvenido. Realmente muy importante que tú te encuentres aquí, digamos, un actor muy importante en la vida en estos momentos de nuestro país. Y estamos realizando un análisis respecto de cuál es la lectura, y quisiera darte la palabra a ti. ¿Cuál es la lectura que tienes de el papel que va a jugar el gobierno de Guillermo Lasso luego de la posesión el 25 de mayo en la Asamblea Nacional, el 24 de mayo, perdón, en la Asamblea Nacional?
¿Cuál es el papel de las izquierdas en este escenario en nuestro país? Salvador, ¿qué se le viene al Ecuador? Tienes la palabra, buenas noches y bienvenido. 7 minutitos, porfa, en esta primera parte. Ok, Natasha, me ayuda la campanita. Tenemos claridad en relación a qué tipo de gobierno está al frente. El gobierno de Lazo es un gobierno de derecha. Partimos de eso. Es un gobierno de derecha con un claro proyecto político que lo viene buscando no solamente Guillermo Lazo, que lo vienen buscando sus antecesores. Yo recuerdo las palabras de Ricardo Noboa cuando su hermano presidente le puso al frente del CONAM y Ricardo Noboa dijo algo así como: ni una catástrofe nuclear podrá detener la privatización de las empresas eléctricas. Año 2000, por ahí a mediados del año 2000. Yo le escucho a Guillermo Lazo hablando o dando el mismo mensaje. Entonces, no hay duda, nunca tuvimos esa duda. Guillermo Lazo es un hombre de derecha, lo ha dicho claramente en su posesión. Por ejemplo, él quiere caminar rápidamente a la Alianza del Pacífico. Ya sabemos cuáles son los propósitos de esa Alianza del Pacífico. Lo ha dicho también expresamente que quiere rápido un libre comercio. Ya sabemos de qué se tratan los tratados de libre comercio. Entonces, la ruta está clara. Lazo va a caminar por el sendero de las privatizaciones. Lo ha dicho antes de ayer. Ayer recoge el diario El Universo con mucha amplitud. Lo dicho por Lazo en algún foro antes de ayer, donde se ratifica: accionar no es privatizar. Ya Moreno también lo dijo: no van a privatizar, van a monetizar. Están jugando con los términos, pero al final de todo esto conlleva a entregar los activos públicos a manos de empresas privadas, ya sea por 20 años o tal vez en algunos casos de por vida. Entonces, frente a eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos toca fortalecer estos procesos de resistencia, nos toca actuar coordinadamente desde las distintas instancias donde estamos. Por supuesto, nuestras organizaciones no pueden distraerse en otros temas. Me preocupa lo que estoy viendo, lo que ha pasado hoy en Pilawin, aplaudiendo a nuestros propios compañeros, a un presidente que quizás algunos compañeros lo hacen por la euforia del momento, supongo. No creo que estén cediendo posiciones. Yo creo que son actos que se presentan en las circunstancias, entregando un bastón de mando, que simbólicamente eso es muy grave frente a lo que se viene. Estas decisiones que va a ir tomando el presidente va también a conllevar a una reorganización, a una reunificación de los sectores sociales frente a esas políticas. Me parece que en términos generales, Natasha, estamos frente a eso, ¿no? Estamos frente a eso, pero yo le diré con absoluta sinceridad también, un gobierno bastante débil. Yo no le veo a Lazo, ojalá no me esté equivocando, pero yo no le veo a Lazo estructurando CONAIES paralelas y utilizando al pueblo para que se enfrente al mismo pueblo, como sí lo vimos en los años anteriores. Eso me da un poco de tranquilidad. Yo veo unas políticas muy drásticas, que eso mismo será la fortaleza para la reunificación de nuestros pueblos y enfrentar ese tipo de políticas. Es una idea inicial que te puedo compartir, Natasha.
Muchísimas gracias, bastante profundo también, Salvador. Y bueno, creo que los actores que estamos en este momento aquí, en lo fundamental, desde antes, cuando íbamos a la segunda vuelta electoral, señalábamos que el gobierno de Lasso representa a los intereses de la derecha ecuatoriana, de los grandes grupos monopólicos, del capital transnacional, y pues no nos hemos equivocado luego de escuchar declaraciones, que además hay una diferencia entre lo que dijo el día domingo y lo que dijo el día lunes en la posesión, es decir, actúa de acuerdo al público, al escenario donde se encuentra. Giovanni, ¿cuál es tu lectura, digamos, de estos dos momentos de intervenciones del nuevo presidente del Ecuador, Guillermo Lasso? ¿Cuál es la lectura que tú tienes y qué escenario se presenta para los pueblos del Ecuador? Buenas noches con todos y con todas, a quienes nos siguen en las redes sociales. Gracias por la invitación, Natasha. Un saludo, María José. Es un placer compartir este espacio con dos mujeres que son parte de la primera línea de la lucha política en la defensa de la vida y los derechos. Y por supuesto, un fuerte abrazo, Salvador Quispe, quien representa a los pueblos del Ecuador en esa asamblea y que tiene, por supuesto, la confianza de una parte importante del pueblo en esta lucha en la minga por la vida. Yo comparto plenamente varios de los criterios que han dado María José y Salvador, simplemente para ahondar algunos aspectos. Una es clarísimo, lo ha dicho Salvador, este es un gobierno que representa los intereses económicos de las clases dominantes, de la banca, de la gran industria, del capital extranjero, y que tiene una orientación claramente neoliberal, a la usanza del Fondo Monetario Internacional, y que además tiene una impronta conservadora. El Opus Dei está atrás de este gobierno, por supuesto. Eso lo sabíamos. Pero hemos ido confirmando, una por el discurso, lo han dicho ustedes muy claramente, creo que junto a sus aliados de la derecha latinoamericana o hispanoamericana, junto a la Fujimori, a Vargas Llosa, a Bolsonaro, él se animó a decir lo que no dijo el 24 de mayo, el tema de concesionar las refinerías de petróleo, las carreteras, ya no solamente las antenas de transmisión de CNT, sino todo CNT, las telecomunicaciones. Y obviamente lo dijo también en la tarde del 24 el Banco del Pacífico. Pero adicionalmente, si uno mira la composición del gabinete, además de lo que ha planteado María José en el tema, digamos, de género, en el tema del origen cultural, étnico, también hay un tema de vinculación clarísima con los intereses de las oligarquías ecuatorianas, en los ministerios más claves. Veamos, Ministerio de Producción y Comercio Exterior, a propósito del TLC, está Julio Prado, hasta la semana pasada presidente de la Asobanca, sin los banqueros gobernando directamente. En el Ministerio de Economía, Simón Cueva Armijos, el que dice que los que ganan más de $550 deben hacer un sacrificio porque son parte de los ricos de este país. ¿Quién es él? Es un economista ortodoxo neoliberal y que además fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. Vemos por dónde está ubicado. Y ahí hizo una gira en el exterior. También está en el Ministerio de Energía, se me va el nombre, me parece que es Salinas, pero que es alguien vinculado a los procesos precisamente de las grandes empresas transnacionales y particularmente del grupo Novis, que tiene intereses mineros y que ahí sido claro en el tema de eliminación de subsidios y de concesión de la industria petrolera, lo cual es gravísimo. En el tema de telecomunicaciones, a propósito de la concesión, que como ha dicho Salvador es un término nomás para ubicar el apropiamiento del patrimonio nacional, está una ministra que responde precisamente a un perfil vinculado al Banco Mundial y con experticia particularmente en el tema de concesiones de telecomunicaciones. En el ámbito del trabajo está el ex asambleísta Donoso, viejo representante de las cámaras de la producción, ex legislador de Creo, que ha sido claro en el tema de la precarización laboral, de la flexibilización laboral. Ahora dicen que no van a topar el código del trabajo y van a hacer otra ley humanitaria en los hechos, una ley paralela para garantizar lo que prohíbe la Constitución,
en beneficio de los empresarios, por supuesto. Digo esto para tomar presente que esa es la agenda del gobierno. Pero yo coincido plenamente con Salvador, y quizás eso explica el discurso emotivo, medio buscando el centro, medio sintonizarse con el anhelo de encuentro del pueblo, el discurso democrático, el llamado a la unidad nacional que hizo el 24 de mayo. Porque finalmente el gobierno de Lasso es un gobierno débil. 2 de cada 3 ecuatorianos no votamos por Lasso. Y la mitad de los que votó por él en segunda vuelta lo hicieron condenando la vuelta del correísmo. Es un tema que no hay que perderlo de vista. Segundo, no tiene una mayoría legislativa. Apenas tiene 24 incondicionales entre independientes y su propio bloque. ¿No es cierto? A mí me parece muy interesante que la izquierda esté presente con Guadalupe en la presidencia y en varias comisiones. Pero adicionalmente, y una cosa no menor, es que en el lado del frente, del lado del pueblo, hay una izquierda y hay un movimiento popular, un campo popular, que tiene un acumulado, que tiene capacidad de movilización histórica, que fue protagonista de octubre, que tiene memoria de lo que es el neoliberalismo y que tiene una izquierda que tiene un caudal y un apoyo importante en las elecciones. Ese 20% que votó por Yacu efectivamente está presente. Entonces, más allá de las intenciones de Lasso, hay una contraposición del pueblo, y yo estoy seguro, con eso termino esta parte, que ante los programas antipopulares que tiene en mente la banca, que tiene, podemos discutir varios temas, va a haber no solamente una resistencia, sino que creo que hay condiciones para que el campo popular marque agenda en la ampliación de derechos, en la solución que reclaman los hogares ecuatorianos de sus problemas y, por supuesto, que le ponga un paro definitivo al programa neoliberal. Bueno, yo quisiera saludar a los amigos, amigas que están conectados. No voy a dar los nombres porque son bastantes, pero están desde Quito, desde Cuenca, desde Nueva York, están desde Puerto Viejo, desde La Tacunga. Envían saludos a Giovanni, a María José, a Salvador. También les envían saludos a nuestros 3 invitados. Salvador, ¿cuál es la hoja de ruta en este momento de este bloque importante de la tendencia encabezada por el movimiento Pachacuti en la Asamblea Nacional? ¿Y cómo está la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional? ¿Cuál es esa hoja de ruta que se tiene, Salvador? Sí, Natasha. A ver, ahora puedo saludar a Giovanni y a María José porque estas cosas a veces a uno no le permite ver quiénes nomás estamos. Y saludos, Giovanni Gley. Los saludos a todos quienes nos están siguiendo. ¿Cuál es la hoja de ruta, Natasha? La hoja de ruta está trazada desde hace mucho rato atrás y que, claro, hay que ir acondicionando las circunstancias de este momento. Pero la matriz está puesta ahí, ¿no? Que tiene que ver con los derechos laborales, por ejemplo. Ahora me tiene inquieto qué va a decir Patricio Donoso, pero bueno, más o menos ya sabemos por dónde van ellos, ¿no? Quieren flexibilización laboral, por ejemplo, y nosotros ya tenemos claridad en esas cosas, ¿no? Hoy día me estaban preguntando los aliados de estos temas, Teleamazonas. Claro, entonces uno siempre vaya a lo que siempre hemos venido planteando, ¿no? La estabilidad. Reclamamos, entre otras cosas, la estabilidad laboral, la generación del nuevo empleo, pero ¿cómo generar ese nuevo empleo? Ahí vamos a toparnos con cuellos de botella bien fuertes. Para ellos la generación de empleo es garantizar que las empresas abran los puestos de trabajo y para eso están buscando flexibilidad, están buscando contratación por horas, etcétera, etcétera. Para nosotros, generación de empleo, que ojalá nosotros mismos pudiésemos también, aparte de que, por supuesto, las empresas van a requerir de los trabajadores y a aquellos hay que garantizar sus derechos en términos generales, sin trastocar estas intenciones que tiene el Fondo Monetario y que seguramente
el gobierno, Patricio Donoso, no estarán dudando en aplicar estas recomendaciones de subir la edad para jubilación, etcétera. Entonces, eso habrá que reclamar el respeto a los derechos, pero por otro lado también, yo sí creo que hay que hacer fuerza para darle las herramientas a quienes tienen iniciativas para emprender en algo y que no han podido hacer porque no hay el dinero para poder arrancar con ese empleo. De eso hay demasiadas experiencias, poquito de recursos económicos lograron arrancar. Y ahora veo cómo están avanzando en darle un valor agregado al cacao, el tema del café y el tema de los lácteos y todo eso. Y aquellos compañeros que arrancaron de a poquito este rato ya están afiliados al IES y ya tienen están en un camino para ir como mejorando. Si logramos hacer eso, me parece que estaríamos encaminándole a los ecuatorianos a garantizar un empleo digno, pero no va a ser sencillo, porque este rato están hablando de darle, habrá que ver en qué términos viene. Se habla de estos $1.000 millones que se dispone para un crédito al 1% a 30 años plazo. Vamos a ver cómo va a funcionar esto. Si esto tiene una política más duradera y todo, podría ser el inicio de algo positivo, pero ¿qué va a pasar al momento que nosotros planteamos la necesidad de ajustar las leyes para garantizar un crédito a una tasa de interés ojalá no más del 5% de toda la política crediticia? Ya sea, yo ya estoy escuchando este rato decir que no, que las tasas de interés no se fija por decreto, ¿no? Ya me han dicho una y otra vez que las tasas de interés, eso ya ahí está, esta última ley que aprobaron, estas juntas políticas de regulación financiera y la otra de regulación monetaria, sobre todo esta última de regulación monetaria, que es la que tiene que además, las tasas de interés tienen que ser reguladas por el mercado y no por el Estado. Ahí, porque por supuesto nosotros vamos a tener que luchar duro para que el Estado cumpla su papel y regule estas cosas. No se puede dejar en manos del mercado. Ya el mercado ha hecho o ha usufructuado durante todas estas últimas décadas. Y nunca hemos visto que el mercado intente algún esfuerzo para bajar las tasas de interés. Para el mercado siempre van a procurar ellos de beneficiarse más del trabajo del bolsillo de la gente. Entonces, eso está claro. Entonces, creo que ahí se sienta para nosotros cuál es nuestra agenda, ¿no? Luchar por esos temas y, por supuesto, los otros asuntos que creo que el tiempo no me permite, pero el tema de los territorios, el tema del agua, frente a los problemas de la minería, el extractivismo en general, ¿no? Los asuntos que tienen que ver acá con las políticas para el apoyo a los sectores, sobre todo agricultores, para el consumo o para la alimentación interna. Porque claro, los que están produciendo para las exportaciones, ellos ya están encaminados. La gran pregunta es quién ayuda para quienes nos dan de comer todos los días. Entonces están hablando ellos de los tratados de libre comercio y todas esas cosas, pero no quieren hablar mucho de los que producen en el día a día para el consumo interno. Y esa será parte de nuestra agenda. Yo en estos días estoy trabajando, hoy día nomás tuve una maravillosa reunión con una larga lista de compañeros desde las organizaciones sociales que están vinculados a los temas de la soberanía alimentaria, a los asuntos de la agricultura orgánica, limpia, la agroecología, todas estas cosas, ¿no? Desde las organizaciones, pero también desde algunas ONGs como CESA, como algunos que han estado trabajando junto con el Ecuarrunar y con CONAIE, y estamos invitando a muchos otros compañeros que han estado trabajando en estos temas para juntos trabajar y construir una propuesta de ley que vaya a dar el impulso, el apoyo para estos sectores. Bueno, por ahí va la agenda, Natasha,
sabes que hay tantas cosas que están en nuestra agenda, eso no se puede descuidar para nada. Hay una cosita que sí quiero dejar en claro, muy ligeramente. Estos días, claro, nosotros en el afán de conseguir la dirección de la Asamblea Nacional, por supuesto, también nos ha tocado ahí medio como estar en voz baja hasta conseguir esos votos. Y a veces los compañeros confunden de que ya los pachacutis se entregaron a Lazo o comentarios de esa naturaleza. Yo creo que también nos toca ir entendiendo un poquito las circunstancias en las que estamos, pero al final el proyecto político que tenemos, ese es el camino. Ahí no hay duda alguna. De hecho, en mi caso me tocó perder la presidencia de la Asamblea Nacional con tal de no ceder estas cosas, ¿no? Yo denuncié en su momento y ahí estamos. Entonces, la agenda es esa, la misma agenda que tenemos un acuerdo con la izquierda democrática que se mueve más o menos en ese contexto. No sé por dónde va a ir UNES. Yo les digo aquí, les confieso, aspiro que en ciertas cosas ojalá podamos coincidir por ese lado. Espero que ellos no estén de acuerdo con las privatizaciones, por ejemplo, y si eso es así, entonces iríamos como haciendo fuerza por ese lado. Muchísimas gracias. Salvador, ha sido claro en plantear cuáles son los ejes, en síntesis, de la hoja de ruta, de la agenda que se llevaría a cabo en la Asamblea Nacional. María José, ¿cuál es tu lectura de la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional y adicionalmente, cuáles son las demandas para la Asamblea Nacional desde el movimiento de mujeres? Bueno, como ya se ha dicho por parte de Giovanni y de Salvador, el gobierno de Lazo no es un gobierno fuerte. Tenemos una mayoría de tendencia de izquierda entre las y los legisladores. No sabemos, como han dicho ustedes, por dónde irán los votos, las apuestas políticas de UNES. Pero sin duda para poder tener gobernabilidad, Lazo va a tener que negociar con la izquierda democrática, con Pachacutic, para tener apoyo político también desde la Asamblea Nacional, y creo que ahí sí va a ser fundamental que exista un sistema de pesos y de contrapesos entre funciones, sobre todo para esta agenda agresiva que se viene en cuanto a firmas de tratados de libre comercio, alianzas, todo lo de las privatizaciones de sectores estratégicos, como las refinerías, las carreteras, la banca pública, esta posibilidad de que en el IES también haya que la seguridad social se pueda privatizar o pueda haber participación de lo privado en la seguridad social. Todas esas creo que son alertas que tienen que ser negociadas y frenadas también, no solamente desde la lucha popular en las calles, desde la resistencia de las organizaciones, sino también en el ámbito legislativo, a partir de la Asamblea Nacional y de los acuerdos políticos a los que se pueda llegar ahí. Creo que es beneficioso para la democracia que en estas circunstancias no tengamos aplanadoras en la Asamblea Nacional, sino que haya esta posibilidad de diálogo y de debate, pero esto nos trae otros escenarios que son estas alianzas imposibles, paradójicas, que muchas veces nos sorprenden. Esto no deja de ser todo un tema de discusión, pero me parece que por ahí hay una oportunidad, va a tener que haber diálogo sin duda. En relación con los temas de la agenda de las mujeres, desde la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, ya se han presentado desde la campaña política en las elecciones presidenciales y al actual gobierno, las demandas de las mujeres y de las niñas, y son muchas las organizaciones que ya han levantado su voz en relación con puntos estratégicos. Por ejemplo, está el Pacto Fiscal por una Vida Libre de Violencias hacia las niñas y las mujeres, que pretende garantizar un financiamiento justo para temas esenciales como la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, que es una pandemia en la sombra y un asunto de salud pública y de derechos humanos que debe ser transversal al quehacer estatal, que se ha profundizado con la pandemia, con la crisis sanitaria, con la crisis económica, pero que es una deuda pendiente del país. En ese sentido, creo que
el hecho de que el presidente Lasso tenga el tema en agenda y en discurso es importante, y tenemos que activar los mecanismos de exigibilidad para que se concrete este discurso en políticas efectivas. Por otra parte está el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, el combate contra la violencia sexual, la despenalización del aborto por violación, la necesidad de esta ley que también prevea plazos justos y que no quede en letra muerta la disposición de la Corte Constitucional a través de alguna ley que contenga trampas por la presión de grupos conservadores o antiderechos, para que finalmente se prive a las niñas y a las mujeres víctimas de violencia de la posibilidad de decidir y de no ir presas o de no morir o enfermar. Por eso que creo que es trascendente. En la agenda de las mujeres también está, por supuesto, el tema económico. Sabemos que en la pandemia 1 de cada 2 mujeres perdió su empleo y vimos que en 3 meses se perdieron cerca de 250,000 afiliaciones a la seguridad social. Y sabemos que las mujeres somos la mayoría de personas que están precarizadas laboralmente o en desempleo, en subempleo, en empleo inadecuado. Por eso ese es un tema también esencial para las mujeres, del tema económico, la inclusión de las demandas de las mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas, también, por supuesto, de las disidencias sexogenéricas. Y hay mucho miedo de estos sectores por las alianzas conservadoras y con gobiernos de extrema derecha que tiene el presidente Lasso. En ese sentido, creo que habrá que tomarle la palabra porque tuvo en campaña algunas muestras de apertura con el tema de la diversidad sexogenérica, pero eso tendrá que concretarse nuevamente en políticas, no en una simple idea de la tolerancia, ¿no? Que es una palabra tan lesiva para los derechos de las personas LGBTI. También está el tema de la participación política de las mujeres, de la paridad, de la cultura, del arte, de la inclusión económica y social. Definitivamente una política social sin una política económica que sea su correlato no es posible. Entonces, ¿cómo hablamos de la inclusión de temas como la desnutrición infantil, como la erradicación del trabajo infantil, de la violencia contra las mujeres, de la discriminación a las personas racializadas o a pueblos y nacionalidades, si no existe una política económica que dé dignidad a todos estos sectores que han sido postergados y empobrecidos? Lo que ustedes han mencionado es fundamental, el tema de los derechos de las y los trabajadores. Esperemos que no venga esta agenda agresiva de flexibilización laboral, este retorno a los contratos por horas o a la tercerización laboral, que han sido verdaderas lacras. Tenemos en este momento como urgente que la reactivación económica reconozca también todas las violencias agravadas que hemos vivido las mujeres en el marco de la pandemia, sobre todo las dificultades de conciliación, la ausencia de corresponsabilidad, la sobrecarga de trabajos domésticos y de cuidados. Y un tema súper urgente es el de la educación. Si es que se vuelve a la modalidad presencial, ¿cuáles van a ser las garantías para la salud? Tenemos también una serie de demandas en relación con la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, de los temas de ambiente, esta lucha que también las organizaciones de mujeres tenemos contra el extractivismo, las privatizaciones, la flexibilización laboral y sobre todo estas políticas conservadoras que afectan lo económico, pero también las libertades y los derechos de las mujeres y de los grupos de atención prioritaria. ¿Qué va a pasar con las personas con discapacidad, por ejemplo, o con las personas en situación de movilidad humana? ¿Cuál va a ser la política del nuevo gobierno en relación con la diáspora venezolana, por ejemplo? Esas son algunas de nuestras preocupaciones. Muchísimas gracias, Pepita. En esa misma línea, Giovanni, desde tu perspectiva, ¿cuál debe ser la hoja de ruta de la Asamblea Nacional
¿Cómo miras el escenario con la actual correlación de fuerzas? ¿Cómo se va a desenvolver todo este proceso de debate fuerte de nuevas leyes, de reformas, de derogatoria de leyes al interior de la Asamblea Nacional? A ver, yo creo que coincidimos en la debilidad que tiene el gobierno de Lasso, pero eso no significa menospreciar a quien está en el gobierno y que tiene un programa abiertamente antipopular y cuyo discurso y cuyo programa implican un peligro para la vida de los ecuatorianos. Creo que hay que estar atentos, hay que tener claridad con quienes nos enfrentamos y hay que tomar en cuenta que Guillermo Lasso, por ejemplo, en su discurso, en ese llamado a la unidad nacional, incluso asumiendo en su propia voz el tema de que, por ejemplo, hay 1.300.000 ecuatorianos y ecuatorianas que pasan hambre, dijo en el discurso Lasso, reconoció el tema del desempleo, 5,5 millones de personas no tienen empleo pleno en este país, más de 8 millones están en la pobreza según las cifras oficiales, pero lo que no dijo en ese discurso de la unidad nacional y de la gobernabilidad que reclama, es de que en ese mismo Ecuador injusto que condena a 1/4 de los niños a tener desnutrición infantil, lo cual es realmente increíble, no dijo que en este mismo país hay un grupo de empresarios que siguen ganando y cada día son más ricos. La banca, solamente para poner un rubro, ganó el año pasado cerca de 300 millones de dólares. Y hoy nos quieren, a título de gobernabilidad, de enfrentar la crisis, de dar de comer a los hambrientos, en palabras de Lasso, que la población se someta a los ajustes y que los sectores medios, los sectores populares, sigamos pagando la cuenta. Eso hay que tener presente porque ese discurso de la gobernabilidad no las podemos comprar, y menos del campo popular. La gobernabilidad, entendida por ellos como que el pueblo se somete, cede ante las propuestas del Fondo Monetario, los intereses de los de arriba, no cabe. La gobernabilidad será posible en la medida en que el gobierno, la asamblea, puedan resolver los problemas urgentes del pueblo. Si la política pública es en el otro sentido, de reactivar la economía despidiendo gente en el sector público, privatizando, manteniendo la elevación de los combustibles mes a mes, vamos a ver qué pasa el 10 de junio, evidentemente el pueblo tiene la obligación de no dar esa gobernabilidad a los neoliberales. Yo creo que hace muy bien el movimiento indígena, la FISI se movilizó en Imbabura, sectores arroceros lo hicieron en Guayas, los maestros están convocando una movilización nacional el 2 de junio para defender su equiparación salarial y el presupuesto universitario. Creo que el 10 de junio debería haber una minga para decirle fuerte y claro al gobierno que no puede mantener los decretos que suben los precios de los combustibles porque afecta al bolsillo de los ecuatorianos. Entonces, yo pongo estos ejemplos porque la agenda legislativa y la agenda de los pueblos, compañeros, debe estar articulada en los términos que ha dicho Salvador. Yo creo que esa es una ventaja. Un pueblo que tiene que participar no solamente eligiendo representantes, y hoy tenemos 27 en el caso de Pachacute, sino que tiene que participar en la propuesta y en la definición y en la toma de decisiones de las políticas públicas. Por ejemplo, el libre ingreso a las universidades es una bandera de la juventud. Lasso ahora lo plantea y dice que va a plantear una reforma universitaria, una reforma a la LOES y que va a dialogar con los rectores. Pues bien, está muy bien lo que hace la FEUE y los docentes. La comunidad universitaria tiene propuesta y plantea no solamente echar abajo el examen de ingreso, sino más cupos, y eso implica presupuesto, y eso implica autonomía universitaria. Por ejemplo, una de las tareas que seguramente el bloque tendrá que abordar en las próximas semanas es el ajuste del presupuesto 2021. Lasso, que en el discurso dijo que va a priorizar salud y educación, va a devolver el recorte de 1.000 millones en educación y de 100 millones en universidades y de 300 millones en salud que hizo el gobierno de Moreno, o nos va a seguir prefiriendo la deuda externa. Entonces, vamos al tema del discurso, a los hechos, y creo que en ese marco el campo popular, lo ha dicho muy bien Pepita, en el ámbito de las mujeres, en el ámbito de la naturaleza, en el ámbito del laboral, hay que marcar, pienso yo, efectivamente la agenda. El gobierno ha planteado a través de Simón
Cueva la reforma tributaria, seguramente ampliando la base imponible, que los sectores medios empiecen a pagar el impuesto a la renta. Hay que presentar alternativas que sí tiene el pueblo. El tema de una reforma tributaria, primero para cobrar a los morosos. 1.500 millones de dólares, 500 empresas le deben, con deudas de la SDI. De paso, ratificaron a la SDI de Moreno, ¿no? Hoy. Pero también hay... Nada del Fondo Monetario Internacional. Pero también hay 7.000 millones que al año se evaden de impuesto a la renta. Se eluden. Y no es el comerciante de Yacuambi, no es el abogado de Cuenca, no son los pequeños negocios en Quito los grandes evasores. Son las grandes empresas monopólicas, las telefónicas, las petroleras. Entonces, antes de meter la mano al bolsillo a los ecuatorianos, yo creo en eso la minga legislativa y de Pachacútec, entiendo que van a estar firmes ahí. No, pues, no, hay alternativas. Y termino planteando ahí que, obviamente, hay otras alternativas, como por ejemplo, los que sí han ganado, incluso el presidente de los Estados Unidos y ahora hasta el Fondo Monetario hablan del impuesto a las grandes fortunas. Si quieren efectivamente atender los problemas de la caja fiscal, tienen que hacer que paguen los que más tienen. Culmino esta parte planteando que hay que aprovechar el tema de la vacunación. Yo creo que Lazo tiene un desafío. Está bien este tema de buscar las distintas vacunas, pero es una oportunidad primero para exigir que sea un verdadero plan, que no debe quedarse en el 50% de la población en 100 días, sino que debe haber y garantizar que lo más pronto posible, ojalá hasta fin de año, tengamos el 70% de vacunación. Pero es una oportunidad para reclamar un fortalecimiento de la salud pública. Eso implica, entre otras cosas, la atención primaria y también implica nombramiento y estabilidad a médicos, enfermeras y personal de salud. Yo creo que en términos generales hay condiciones para, reitero, marcar la agenda. Simplemente decir que hay que hacer minga. Minga como la que hicimos en octubre. Minga como la que hicimos para disputar la segunda vuelta con Yacu Pérez. Y ahora una minga precisamente para no solamente, digamos, para pedir soluciones, para oponernos a lo que haya que oponerse, pero sobre todo para construir una alternativa en el futuro inmediato, donde el pueblo pueda estar en la conducción realmente del país y poder resolver los problemas del Ecuador y su gente. Muchísimas gracias. Vamos a la parte final. Bueno, les comento que hay muchísimos mensajes que plantean el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el tema de los migrantes, el tema de la educación superior, de la educación en general en el país. Se refieren a esos aspectos, los derechos de los trabajadores, como preocupaciones de nuestros amigos y amigas que se han conectado. En el escenario que ustedes han descrito, y quisiera empezar con Salvador, ¿cómo fortalecer la unidad y cuál debe ser el papel del movimiento social ecuatoriano? Unos 4 minutos para poder concluir. Muchísimas gracias. Salvador, por favor. A ver, o sea, este tipo de eventos debe estar presente siempre, ¿no? Hay dificultades, salimos de un momento muy complicado. Nosotros, por ejemplo, como CONAIE de conocimiento público, algunas dificultades que están allí, pero esperamos ir superando eso. La pandemia también nos dificulta hacer lo que antes hacíamos, los grandes encuentros, y eso no es cuestión solo de reunirnos, que se puede hacer por estos medios, sino también es un asunto de convivencia, ¿no? De compartir. Y cuando no hay esas cosas, siempre se complica, ¿no? Para nosotros ir a alguna comunidad y compartir una pamba mesa, todas esas cosas más allá de los temas que se discute y de los puntos que se resuelven. También es esa convivencia del día a día que nos fortalece, que nos ayuda. Y esas cosas están ahí todavía. Ojalá esto de la vacuna vaya ayudando a salir ya de estos momentos complicados que estamos viviendo. Pero no hay duda, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es fortalecer nuestras organizaciones sociales. Y por ahí vamos, compañeros, por ahí vamos. Creo que hay que tomarle la palabra al presidente más allá de que cumpla o no cumpla. Ya, eso es un problema de él.
pero nosotros debemos tomarle la palabra. Él ha dicho que quiere dialogar. Correcto, le tomamos la palabra, vamos al diálogo. Estaba compartiendo hace un momentito, Natasha, no sé si recibiste en tu WhatsApp, sí, estamos ahí frente al problema del incremento de los precios de los pasajes que nos tienen muy preocupados a todos, y que eso ha dado ya como consecuencia movilizaciones del sector de los transportistas, por un lado, pero sobre todo de la gente que utiliza los buses para movilizarse de un lado a otro, lo que pasó ya en Imbabura, lo que está pasando en algunos lugares del Guayas. Esto va a ir calentando el ambiente social. Entonces, frente a eso, claro, si el gobierno no da una respuesta, entonces no nos queda, también nos toca tomar la palabra, y por eso estoy presionando allí, a ver si el propio presidente toma la iniciativa de llamar a ese diálogo y que nos llame a todos. Y ahí habrá que ir encontrando soluciones. Yo creo que de alguna manera el gobierno sí va a ir como dando espacios también para esto, porque si no lo hace, no sé quién lo va a defender. Yo no le veo ahí a los independientes, por ejemplo, defendiéndole al presidente. Sí están allí para cooptar, para llevarse sus espacios de la administración, sus cuotas de poder, pero no van a pasar de eso. ¿A ellos de dónde van a hacer fuerza para defender a un gobierno? A los cristianos, posiblemente por los intereses económicos más adelante vuelvan a juntarse con el presidente. Y el resto, pues estamos en la otra línea. Entonces, yo creo que frente a esa debilidad, el presidente sí va a mantener por lo menos ese discurso del 24, porque todos nos damos cuenta, ese es un discurso estratégico. Ese no es el fondo de lo que será el gobierno. Es un discurso estratégico y lo va a sostener ese discurso. Hoy día ya vimos por ahí remedar unas cuantas palabras en quichua y todas esas cosas. O sea, eso el presidente va a tratar de ir como practicando un poquito más. Pero eso no va a responder a los temas de fondo y por lo tanto, Natasha, yo insisto, soy muy repetitivo en esto, es el fortalecimiento de nuestras organizaciones. Hacia allá tenemos que caminar, más allá de las dificultades que podemos tener. Ya este rato escucho que están creando una subsecretaría para asuntos indígenas, algo así, todavía no sé exactamente cómo se estará llamando, pero más o menos al estilo de Abdalá Bucaram en su momento, cuando creó esta Ministerio de Asuntos Indígenas, creo que van como por ahí tratando de desviar la atención y nosotros sí vamos a pelear por los derechos colectivos y en ese contexto las instituciones para atender a las comunidades, el sistema de educación intercultural bilingüe, la defensa de los territorios, el tema de la justicia indígena, incluso para eso, no es que vamos a pedirle de favor, vamos a exigirle una reunión al presidente para decir, estas son las demandas de nuestros pueblos y queremos no así nomás una cuestión de pinceladitas por encimita, sino políticas públicas para esto a través de leyes, con autonomía y estas cosas, ¿no? Entonces por ahí vamos y eso mismo tendrá que ir ayudando para el fortalecimiento de nuestros procesos de resistencia. Muchísimas gracias, Salvador. Pepita, ¿cómo fortalecer la unidad y cuál debe ser el papel del movimiento social? Bueno, yo creo que es fundamental encontrar estos grandes puntos de coincidencia que tenemos y antes de actuar de manera reactiva frente a esta arremetida neoliberal y conservadora que se puede venir, creo que tenemos que tener ya propuestas bien claras y hay bastantes instrumentos muy útiles como para tener un mapeo de cuál es la realidad actual del país y de las mujeres, que somos más del 50% de la población. Recientemente la Coalición de Mujeres hizo un informe sombra donde quedó en evidencia la deuda enorme que el Estado tiene todavía con las mujeres y creo que ese sí es un mensaje bien importante tanto para las organizaciones políticas, partidos, movimientos de izquierda como de derecha, la situación que las mujeres tenemos en las organizaciones políticas.
la situación de los temas vinculados con los derechos de las mujeres en los partidos y movimientos políticos, que muchas veces se toman como secundarios y sabemos que puede haber posturas patriarcales tanto en la izquierda como en la derecha, posturas conservadoras tanto en la izquierda como en la derecha. La política económica tiene que ir de la mano de una política social que sea inclusiva y donde también los derechos de las mujeres, las especificidades, las necesidades propias de las mujeres sean como un eje transversal de cualquier apuesta. Entonces, lo que nos toca es tener propuestas claras, aglutinarnos, continuar en la resistencia, siempre desde la propuesta, desde la incidencia política, desde el diálogo de todos los sectores, pero también teniendo en cuenta que esta política que parece tan aséptica, la del diálogo, la del encuentro, como, como a veces eufemísticamente se quiere tratar al diálogo político, que esto no oculte las tensiones históricas y las desigualdades estructurales que tenemos en el país. Creo que tampoco debemos olvidar desde nuestras posturas, desde nuestras apuestas, la centralidad de la defensa, la protección, la garantía de los derechos humanos como el deber más alto del Estado, como la columna vertebral de un Estado constitucional de derechos. Yo creo que ahí también va a ser muy importante el papel que pueda tener la Corte Constitucional frente a vulneraciones de derechos que se podrían venir. Tenemos que garantizar una mínima institucionalidad democrática para que todos los actores podamos ejercer nuestros derechos, pero yo creo que sí tiene que existir ya desde las izquierdas, ojalá que un frente amplio, que una agenda que incluya a todos los sectores para proponer antes que actuar a la defensiva frente a posibles amenazas a derechos básicos. Y este mensaje, ¿no? Que los derechos de las mujeres, de los grupos de atención prioritaria, de las disidencias sexogenéricas, son derechos humanos y no son un tema aparte, sino tienen que estar en la corriente principal de cualquier agenda o construcción colectiva que podamos tener desde las organizaciones sociales y desde la ciudadanía. Muchísimas gracias, Pepita. Giovanni, en este escenario, cómo fortalecer la unidad, cómo trabajarla esa unidad y el papel que le corresponde al movimiento social ecuatoriano? Yo partiría de una premisa que es fundamental. La historia son protagonistas los pueblos. Son los pueblos, sus organizaciones, sus liderazgos, sus proyectos políticos, los que tienen que marcar la pauta. Y creo que el movimiento popular ecuatoriano tiene reservas, tiene experiencia, tiene un programa en construcción, tiene unos liderazgos y tiene un capital político que en estas circunstancias de grave crisis sanitaria, económica, fiscal, tiene que ponerse en juego. Yo comparto lo que dice Pepita en el sentido de que un eje transversal es el tema de los derechos humanos en toda su extensión, y creo que el movimiento popular tiene que marcar, reitero yo, la agenda, actuar a la ofensiva desde el punto de vista inmediato. Por supuesto, tiene que estar atento a todos los elementos de poder que están ahí. Es decir, este es un sistema capitalista, hay un sistema patriarcal, hay racismo, hay exclusión, hay injusticia, y ahí están las raíces de los problemas. Entonces, la unidad nacional, el diálogo, sin afectar estos intereses y privilegios, no es posible. Mientras nosotros defendemos derechos, queremos avanzar, queremos la vida, hay una minoría que defiende privilegios. Entonces, muy difícil conciliar los intereses de la gran banca que quiere seguir ganando, lo ha dicho Salvador, con esos pequeños comerciantes, ese pequeño emprendedor que necesita crédito barato, o los intereses del gran capital que quieren explotar la naturaleza y meterse en el petróleo, la minería, y que quieren incluso tomarse las fuentes de agua. No es un tema solamente de que Lazo sería buena gente que ahora usa zapatos rojos. El tema es de intereses económicos a los cuales están ahí. Entonces, creo que los de abajo, las clases trabajadoras, los pueblos de nacionalidades, tenemos un desafío.
Creo que hay que seguir tejiendo con paciencia, con iniciativa, esa unidad, esa minga. Reitero, no solamente para reclamar aquí y ahora, porque los problemas de la gente no esperan. Las mujeres que sienten la violencia, que están siendo asesinadas cada día, necesitan soluciones ahora. Lo mismo los pequeños comerciantes, los estudiantes, etcétera. En defensa del patrimonio nacional a propósito de las privatizaciones, en oposición a las medidas antipopulares, pero sobre todo una urgencia inmediata de convertirnos en alternativa política de poder. Los problemas de este país se podrán resolver o podrán comenzarse a resolver el día en que las mayorías, digamos, populares, por así plantearlo, donde los intereses comunes de la comunidad, de los pueblos nacionales, esté al frente de la conducción del Estado. Me olvidaba de la debilidad finalmente, disculpe, es que Guillermo Lasso no debía haber estado en una segunda vuelta, pues, compañeros. Él tuvo que hacer fraude para pasar al balotaje. Entonces, esa correlación de fuerzas no podemos simplemente olvidarnos. Aquí hay una parte del pueblo, cerca de 2 millones, que incluso en el terreno electoral buscó una alternativa distinta al correísmo y distinta al neoliberalismo. Esa corriente política, en estos años debemos fortalecerla, seguir construyendo una propuesta programática y, por supuesto, plantearnos que los pueblos lleguen a ser gobierno. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo a María José Machado, a Salvador Quispe y Giovanni Atariguana por haber participado en esta noche, en este análisis respecto del papel de las izquierdas frente al gobierno de Guillermo Lasso. Creo que hay algunos aspectos, mejor dicho, en general coincidimos en todos los aspectos. Nos queda bastante claro, como decían los tres invitados, es un gobierno que representa los intereses de la derecha, de la oligarquía, del gran capital transnacional que busca la aplicación de una política neoliberal. Por otro lado, tiene una debilidad con las cuales llegó a la presidencia de la República. En primer lugar, no nos olvidamos del fraude electoral y lo que señalaba Giovanni, de cada 3 ecuatorianos, 2 votaron en contra de la candidatura en la primera vuelta electoral por Guillermo Lasso. Eso dice bastante respecto de la correlación de fuerzas. Y evidentemente tenemos un gran reto y que coinciden nuestros tres invitados a trabajar por el fortalecimiento de la unidad del movimiento social ecuatoriano, con demandas de muchos años, demandas históricas que se garanticen derechos, alcanzar nuevos derechos en el ámbito de las mujeres, de los grupos LGBTI y otros sectores importantes en nuestro país, y efectivizar, digamos, un instrumento muy importante que es ese documento de la Minca por la Vida, que nada más ni nada menos significa la defensa de los derechos, de la democracia, de las libertades y la construcción de un país con igualdad de género, con igualdad en todos los ámbitos y que nos permita a los ecuatorianos y ecuatorianas tener mejores condiciones de vida. Queremos agradecerles a los tres, decirles a nuestros amigos y a nuestras amigas que pueden visitar nuestro Twitter, pueden visitar mi canal de YouTube, Natasha Rojas, van a encontrar también este conversatorio que hemos hecho en esta noche y por un debate que se ha dado en la página de Facebook. Nos comprometemos, desde la próxima semana los Facebook Live vamos a hacer los días martes y sábado a las 8:30 de la noche. Y el próximo martes vamos a analizar el neoliberalismo. ¿Qué significa el neoliberalismo? Porque me parece que necesitamos profundizar también en estos temas y como les decía, se ha generado un debate impresionante y me parece que es muy importante que abordemos estos temas. Salvador, te envío un abrazo, éxitos en el papel que te corresponde jugar en la Asamblea Nacional. Cuenta con el movimiento social organizado en lo que significa defender los derechos de los pueblos del Ecuador. Pepita, adelante en la defensa de nuestros derechos de las mujeres, que es es una tarea muy fuerte que nos corresponde. Se viene un elemento muy importante para nosotras que significa la despenalización del aborto en casos de violación. Y Giovanni, en la defensa de los derechos de los pueblos del Ecuador también. Creo que nos encontraremos en distintos espacios de diálogo, conversatorios,
pero hay un lugar en el que siempre hemos estado y con el cual hemos alcanzado derechos, que son las calles y las luchas que hemos levantado por el respeto de los derechos y alcanzar nuevos derechos para los pueblos del Ecuador. Un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Chao. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Salvador. Gracias, Gracias, Natalia. Giovanni. Hasta luego, Chao, Giovanni. Salvador. Un gusto Gracias, verte. gracias, sí, un gusto. Ali Tuta.